Este proyecto consiste en realizar diseños basados en el concepto de la geometría abstracta utilizando el estampado con sellos de Fomix. La idea principal es conseguir un trabajo muy similar a lo que yo les estoy presentando en pantalla. Es probar la técnica del estampado con sellos de Fomix, como les había dicho, y probando diferentes tipos de materiales. En este caso tenemos cartulinas de colores, cartulina craft y cartulina negra. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Lo primero que vamos a construir es la base para los sellos de estampado. Aquí tengo unas muestras que las he realizado previamente para indicarles cómo funcionaría. El sello de estampado en cartón y Fomix está compuesto básicamente por dos partes: la estructura o base de cartón y el diseño que lo realizaremos en Fomix y que va a ser pegado sobre esta superficie. ¿Cuáles son los materiales básicos con los que vamos a trabajar? Pues necesitamos un microminas o un lápiz. Vamos a trabajar también con una cuchilla o cúter, un juego de reglas, si es que es necesario y pueden y tienen a su mano una escuadra como estas, es más fácil trazar líneas con estas escuadras, y una goma de carpintero. No necesariamente puede ser la goma que utilizan en carpintería, pero sí les recomendaría que trabajen con una de esas porque tiene más alta adherencia y el tiempo de secado es más rápido que una goma convencional de tipo escolar. Ahora, vamos a usar material reciclado con el que disponemos en casa. En este caso sería el cartón. Puede ser sacado de una caja, como en este caso saqué este trozo de cartón de una caja de leche. Pueden también utilizar cartón que les haya venido en algún tipo de caja de juego, de un juguete. En este caso es una cartulina tipo cuaderno que se abre. Aquí quiero que noten una característica: este cartón es sumamente delgado, es muy delgado comparado con una base de cartón típica de una caja de leches o en la que viene un televisor o algo por el estilo. Entonces, cuando vayamos a trabajar con este cartón, que es sumamente fino, lo conveniente es pegarlo, ¿sí? Se echa una capa de goma en esta superficie, se cierra para conseguir una mejor estructura, algo parecido más o menos a lo que tengo acá. Aquí yo ya pegué las dos superficies de cartón para conseguir un material mucho más rígido. Y lo óptimo y más conveniente, si es que ustedes disponen en casa y lo pueden trabajar, puede ser una base de madera de MDF mínimo de unas 6 milímetros de espesor, porque esto dará más consistencia y podemos ejercer más presión en el momento que vayamos a desarrollar los sellos, ¿sí? Vamos ahora a trabajar sobre esta base que ya la tengo pegada. Lo que vamos a iniciar sería las medidas que tienen nuestros sellos. Estos sellos son de 6 por 6 centímetros. Este es el tamaño del motivo que hemos escogido, ¿sí? Iniciaremos sacando las medidas y viendo cuántos sellos me pueden salir de esta placa de cartón. Nos ayudamos de la escuadra para trazar las líneas. La escuadra es mucho más útil porque básicamente, si es que dibujamos solo una línea o trazamos una sola medida, podemos trazar la escuadra alrededor de toda la superficie. Listo, tenemos definida mi cuadrícula. Básicamente en esta superficie de cartón me salen 1, 2, 3, 4 por 3 espacios, 12 bases de sello. La cantidad de bloques que nosotros vamos a necesitar puede ser aproximadamente de unos 18 a unos 24 pedazos de cartón. ¿Por qué? Porque es necesario
que esta base de soporte tenga mínimo 1 centímetro de espesor, algo más o menos como esto, ¿sí? Porque en el momento que nosotros procedemos a estampar, vamos a hacer en cuenta de que esta es nuestra superficie a estampar, cuando la base es muy pequeña, nosotros podemos tocar con los dedos directamente la tinta y eso hace que se manche. En el momento que nosotros tenemos una base mucho más amplia, es más fácil controlar el proceso del estampado. Ahora vamos a cortar el cartón. Para eso también una recomendación muy especial. El cartón es un material muy frágil, ¿sí? Es un material con el que hay que trabajar con mucho cuidado. La idea no es presionar con demasiada fuerza sobre el cartón, sino hacer una serie de trazos en dirección de la línea para que podamos cortar de una manera más fácil. Listo. Una vez que tenemos cortado todos los pedazos de cartón, la idea es armar la base de soporte para el diseño que realizaremos en Fomex. Básicamente es construir de esta forma. Aquí tengo 3 niveles o 3 capas de cartón y tenemos que ir construyendo de forma alternada la onda en la que sigue la dirección del corrugado. Si se fijan ustedes, en este va de sentido vertical horizontal y en el otro va en sentido opuesto. La idea sería trabajar de esta forma. Necesitamos cola blanca. Si disponemos de una espátula de este tipo es mucho mejor, o podemos trabajar con un pequeño retazo de cartón sobrante del material que hemos cortado. Sacamos de la tapa un poco de goma para que no se desperdicie. Y vamos a ir armando. Aquí en este caso, como yo les había indicado, tengo cartón de 2 tipos. Un cartón más grueso, que era cartón de una caja de leche, y cartón más delgado que lo armé en 2 partes para que se haga un poco más resistente. Hay que hacer una capa fina. Más fina es la capa, obviamente no exageraremos mucho en eso, pero si es que hacemos una capa muy fina es más fácil que se seque, ¿sí? Esto va a tener un proceso de secado más rápido. Vamos a ir alternando. En este sentido nos fijamos que el sentido del corrugado del cartón vaya en ese y este vamos a trabajar en sentido opuesto. Como les decía, esto va a hacer que nuestro sello sea más resistente a la presión. Hay siempre que golpearlo un poco para que quede completamente paralelo. Vamos a ir colocando al lado para armar de uno en uno los bloques.
hay que tratar de cubrir la mayor área posible del cartón, ¿sí? Tiene que estar completamente cubierta la superficie del cartón. Nos fijamos el sentido en que tiene el corrugado y damos la vuelta. Podemos hacer un poquito de presión para que se junten bien todos los lados. Aquí tengo otros que ya tenía previamente armados también. Y ahora lo que voy a hacer es alternar los cartones gruesos con el cartón fino. El excedente de goma tenemos que regresarlo al tarro para que no se nos desperdicie. Ahora, ¿cuántos de estos bloques tenemos que armar? El proyecto de diseño en este caso contempla 6 modelos, así que debemos trabajar mínimo con 6 de estos bloques. Si pueden armar unos 2 o 3 extra, pues mucho mejor, en caso de que se nos vaya a dañar uno, en caso de que uno funcione mal o que se vaya a dañar el corrugado del cartón, ¿sí? Así que les recomiendo trabajar con mínimo 8 bloques. Vamos ahora a preparar el Fomix para trasladar los diseños. Mientras esperamos que nuestra base de cartón se seque, vamos a proceder a trasladar los diseños a la base de Fomix. Aquí tengo yo el esquema básico con el que voy a trabajar. Esta es la propuesta que he desarrollado para este ejercicio. Aquí vamos a entender un concepto de por qué tengo tantos modelos repetidos. El sello funciona como positivo y negativo, ¿sí? Es decir, que si yo realizo este modelo que tengo acá, con las piezas sobrantes puedo sacar modelos adicionales. Cuando yo trabaje este diseño, me va a quedar de esta forma con las piezas que excedan. Con este modelo de acá, con las piezas que salgan adicionales, puedo crear estos dos tipos de diseños. Básicamente aquí lo que yo tengo es 6 diseños. Tenemos uno acá, 2, 3, 4, 5 y 6. Como les decía, con las piezas que vayan sobrando podemos crear un sello paralelo. Hay que entender un concepto básico en el diseño y estampado de sellos. Esto funciona a manera de espejo, es decir, si yo quiero que mi diseño quede plasmado de esta forma, el sello tendrá que ser construido en formato reflejo o espejo, porque esto se daría la vuelta y se estamparía de esta forma, ¿sí? Siempre hay que tener plena conciencia de cómo queremos el diseño de nuestro modelo. Para ejemplificarlo de una mejor manera, si nosotros quisiéramos dibujar o diseñar una tipografía o una letra, por ejemplo, la letra E, el diseño que yo traslade al Fomix debe ser inverso, para que el momento que yo traslade la impresión o haga el proceso de estampado, me quede de esta forma. ¿Sí? Siempre hay que estar muy atentos a cómo queremos que quede finalmente el estampado. Ahora, si ustedes se fijan acá, tenemos armados todos los sellos en una retícula de cuadrados de 6 por 6 centímetros, que es el tamaño en el que cortamos nuestras piezas de cartón. Así que vamos a realizar esto en el Fomix. Vamos primero a medir los espacios de 6 por 6.
¿Por qué no estoy trabajando en este momento con la escuadra de metal? Porque muchas veces el Fomix no ha sido cortado de manera perfecta, así que no es muy probable que no nos salgan precisos o perfectos los cortes que vayamos a realizar. Listo. Ahora nos vamos a fijar cuáles son los diseños que voy a trasladar acá. En caso de que ustedes tengan diseños con este tipo de curvaturas, hay que valernos de un compás para que nuestros trazos sean perfectos. En este caso necesito trazar una diagonal en el primer cuadrado para poder conseguir el centro. Vamos a medir también el diámetro que tiene el círculo central, que en este caso es de 3 centímetros. El siguiente modelo sería este. Me voy a ayudar una retícula para poder construir esto de la manera más precisa, con unas líneas de guía. Este es un trabajo netamente manual, ¿sí? Si es que no nos sale completamente idéntico, pues no hay mucho problema. Hay que tratar de hacerlo lo más parecido posible. Vamos a hacer el tercer modelo. Hay que tratar también en que las líneas no sean muy delgadas, porque el Fomix es un material muy suave, se hunde con facilidad, así que las líneas muy delgadas no van a ser muy fáciles de trabajar.
Para este modelo de acá me voy a ayudar un poco de la regla para que sea lo más simétrico posible. Una vez que hayamos trasladado nuestro diseño al Fomix, vamos a proceder al corte. Para esto vamos a necesitar de 3 herramientas básicas. Primero, unas tijeras, la cuchilla y un estilete especial que fue construido con unos palitos de lado y una Gillette. Les voy a indicar cómo se puede construir este estilete. Primero necesitamos una Gillette dividida en 2 partes. Luego, con las tijeras vamos a realizar un corte diagonal con mucho cuidado y lo vamos a dividir también en 2 partes. Esto tiene un filo mucho más preciso que la cuchilla. Vamos a hacerlo un pequeño corte adicional. Ya, ahí está mucho mejor. Mucho cuidado con los sobrantes que quedan de la Gillette. Ahora vamos a necesitar los palos de lado. La idea es pegar el restante de la Gillette acá, ¿sí? Y lo vamos a sujetar con el otro palo. Pero para eso necesitamos también un poco de la brujita para que sea duradero y no se nos vaya a mover la Gillette cuando estemos trabajando. Vamos a pegar el siguiente pedazo de madera, palo de lado. Y ahora, con mucho cuidado, nos aseguramos de colocar en la posición correcta el siguiente palito de lado. Perfecto. Para asegurarnos de que quede mejor, vamos a usar un poco de cinta masking. Y vamos a sujetar nuestro estilete improvisado. Acá. Y otro acá. Cuidado con los sobrantes que quedan de la Gillette, después los vamos a botar a la basura. Listo, tenemos construido un estilete adicional. Con la cuchilla realicé los cortes horizontales y verticales para separar cada uno de los bloques con el diseño que ya trasladamos al Fomix. Vamos a utilizar las tijeras para realizar los cortes circulares. Con nuestro estilete que hemos preparado, vamos a separar el círculo central. Hay que tener mucho cuidado porque el estilete es muy fino y puede moverse con facilidad.
hay que tener mucha precaución. El estilete, si se inclina hacia un lado o hacia el otro, puede producir un corte en diagonal en el Fomix. Acá que tiene estos elementos circulares, vamos a cortarle igual con las tijeras. Hay que tratar siempre de ir formando las piezas según van saliendo para que nosotros podamos ir pegando de la misma forma. Los diseños que son un poco más complejos como estos los vamos a realizar con el estilete. Podemos marcar también con un lápiz cuáles son los bloques que quedarían en positivo. Este dibujo no hay que hacerlo con mucha presión de lápiz, porque acuérdense que el Fomix X es muy suave y puede quedar las marcas en el momento que vayamos a estampar. El siguiente paso sería trasladar nuestros diseños ya cortados al cartón. Una vez que hayamos terminado de trazar y de recortar nuestros diseños, vamos a pegar estos al cartón. Aquí hay que tomar en cuenta unos pequeños truquitos y tips que pueden ser de mucha utilidad en el momento que vayamos a pegar. Por ejemplo, según el diseño que yo realicé con anterioridad, me voy a fijar cuál de estos va a ser en blanco y cuál va a ser en negro, es decir, cuál va a funcionar como positivo y negativo. Igualmente en este caso particular de acá es un diseño un poco más complejo y lo que he realizado es colocar un puntito rojo en cada uno de los elementos, que en este caso sería blanco, para así saber qué pieza corresponde a cada lado, y obviamente así también es un poco como que más fácil de ubicar las piezas. Vamos a realizar el pegado. Trabajamos nuevamente con nuestra goma de carpintero.
sacamos una cantidad prudencial de goma para poder trabajar. Ahora vamos a empezar con este diseño que está acá. Lo que voy a hacer aquí es armar momentáneamente cómo se vería el trabajo, ¿sí? Con esta forma enteramente construida vamos a pegar en el cartón. Primero, con ayuda de nuestro compás, vamos a dibujar la circunferencia en donde iría pegado ese diseño. Esto es básicamente para referencia. Lo siguiente que vamos a realizar es echar una capa de goma que cubra por completo todo el cartón. Si es posible que se sobrepase un poquito afuera de la línea que acabamos de dibujar, porque el momento que nosotros realicemos el estampado y posteriormente la limpieza de los sellos lo vamos a realizar con agua. Recuerden que esto es cartón y en el cartón, en el momento de tener contacto con el agua, se empieza como que a ablandar, se empieza a hundir, ¿sí? Puede producirse deformaciones. Así que sí es necesario que nos excedamos un poco más allá para que la goma dé un poco de protección a este cartón. Incluso después vamos a pasar con el dedo un poco de goma a los lados para que esa protección abarque todos estos contornos. Nos preocupamos de que la goma llegue a todos los lugares en donde va a estar sujeto nuestro diseño. Ahora sí, vamos a colocar el primero. Esto tienen que hacerlo con mucho cuidado. Cuando esté colocado el primer diseño, voy a retirar rápidamente la primera capa o la capa exterior. Con eso nos garantizamos que queda en la posición exacta el primer motivo. Vamos a dar la vuelta a este de acá y vamos a pegar el siguiente. Vamos a marcar igualmente con el compás la posición en donde iría el siguiente motivo. Una capa de goma, recuerden que debe cubrir toda la superficie del cartón para que le dé una protección especial en el momento que la vemos. El segundo diseño lo colocamos en la posición. Los puntos más conflictivos en este tipo de trabajo son las puntas, ¿sí? Estas puntas son muy delicadas, así que hay que tener mucho cuidado en el momento que se fijen con la goma. Cuando procedamos a estampar, esto debe estar completamente fijo. Listo, tenemos dos modelos. Vamos a realizar este de acá. Tratamos de no moverlo. Recogemos otro cartón. Siempre procuramos que la goma llegue a todos los bordes.
así vamos a ir armando. Igual que en el otro modelo, voy a pegar como base todos al parejo para que al menos este primero nos salga lo más simétrico posible. Después vamos a ir retirando los que están marcados con el punto. En este caso posiblemente me sea más conveniente retirarlos de los extremos nodos del punto rojo para que los que están marcados queden en la posición correcta. Vamos a apresurar engomando otro cartón. Ahora, aquí podemos hacer algo, como les decía, vamos a sacar los que están marcados con el punto rojo para tener como referencia el modelo. Mientras no se seque la goma, esto es muy manejable. No se preocupen si es que no queda perfecto, este es un trabajo netamente manual, así que pequeñas imperfecciones como que no nos van a afectar mucho en el diseño. Aplastamos un poco, podemos trabajar o utilizar otro cartón para presionar con cuidado. Mientras la goma todavía está fresca, suele moverse un poco las fichas, así que tengan mucha precaución con esto. Para pegar este círculo perfectamente en el centro vamos a volver a trazar las diagonales. En este diseño de acá realicé un cambio, le adicioné 2 ondas más para que sea un poco más abierto el diseño que se realizó, así que voy a quitar las 2 piezas adicionales. Así continuaremos con todo el trabajo hasta ir acabando el último de los diseños propuestos. Luego de que hemos pegado nuestros diseños en Foamix a la base de cartón,
Hay que esperar que se sequen aproximadamente unas 4 horas para que tenga mucho mayor consistencia y no se vaya a salir el Foamix del cartón. Vamos a realizar ahora pruebas de impresión muy básicas. Aquí tengo una que ya la he trabajado con este motivo básico. Lo que aquí hay que tener en cuenta es que hasta que el color se empiece a tener una textura uniforme, que vaya a ser un color como que netamente plano, hay que realizar una serie de estampaciones iniciales. Vamos a cubrir en algunas ocasiones el sello, vamos a intentarlo bien hasta que el color se llegue a estabilizar más o menos al rango que tenemos acá al final. Otro consejo que les voy a dar y que es necesario para el sello, fíjense, yo he pegado el diseño que tenía previamente realizado e impreso en las hojas de papel bond, los he pegado al reverso. Están pegados al reverso para que nosotros sepamos exactamente cuál es la posición en que se va a estampar. Recuerden que el estampado funciona a manera de espejo, ¿sí? Es una reflexión del objeto, y para que ustedes tengan una guía visual del sentido en que se va a proceder a realizar el estampado, se pueden guiar con este diseño pegado en la parte posterior del sello. Ahora vamos a chequear un poco los materiales que se van a utilizar para esta etapa. En primer lugar tendríamos pues obviamente nuestros sellos ya preparados, secos, perfectamente recubiertos con una capa de goma para que no traspase después del agua cuando hagamos el proceso de lavado. Vamos a trabajar con tintas acrílicas. Estas son tintas que se utilizan pues básicamente en las tareas escolares. Tengo aquí dos marcas diferentes de tintas para hacer las pruebas respectivas. Vamos a necesitar unas 5 a 10 hojas de papel bond que puede ser reciclado para realizar las pruebas iniciales. Vamos a necesitar una esponja para entintar. Yo esta esponja la he sacado de estas esponjas que se utilizan para cocina. La corté en este sentido para obtener esto. Y de aquí saqué un pedazo que me puede servir ahora para el proceso de estampado. Es necesario que ustedes utilicen alguna tapa o un plato o algún lugar donde puedan colocar la tinta para ir de aquí sustrayendo la tinta y colocar posteriormente al sello. Vamos a empezar con la primera práctica. Vamos a usar una hoja de papel bond reciclado, algo que a ustedes ya no les sirva por el momento. Vamos a empezar con este motivo. La idea inicial es dar una capa uniforme de tinta al primer diseño. Vamos a trabajar con este color. Colocamos una cantidad prudente de tinta para las pruebas iniciales. Y el proceso de entintado será con la esponja de cocina. Si es que no tienen o no pueden conseguir esta esponja de cocina, pueden trabajar con otro tipo de esponja un poco más suave. ¿Por qué les recomiendo esta? Porque es un poco más dura, es un poco más rígida. Entonces hay como presionar un poco más duro el momento del entintado. Vamos a tratar de que quede de la manera más uniforme posible. Todos los detalles que tienen el sello tienen que estar perfectamente entintados. Como les decía al principio, posiblemente no les salga a primera un color uniforme. Nos fijamos en el diseño cómo está el orden. Nos vamos a ayudar de una planchita de madera. Yo tengo esta tapita de madera de MDF. Ustedes pueden trabajar con algún objeto que también sea un poco plano. Lo colocamos sobre y presionamos de manera uniforme. Y retiramos. Tenemos la primera prueba. El color aquí no está todavía muy uniforme, pero creo que para la primera impresión está muy bien. El sello ya se empieza a descargar de tinta. Es necesario que para la segunda impresión que se haga se vuelva a cargar. Este proceso siempre es necesario de realizar. Se estampa una vez y se vuelve a cargar. Podemos empezar ya a ir jugando con nuestro motivo. Y levantamos. Ya va quedando mucho mejor. La diferencia entre el primero y el segundo estampado ya es notoria. Aquí se ve un poquito todavía las huellas que deja la esponja sobre el Foamix, pero en este caso el color es mucho más plano.
Se puede notar también que los cortes no fueron precisos porque los realizamos literalmente a mano con una cuchilla realizada con Gillette, pero se ve el trabajo muy bien, es un trabajo netamente artesanal, ¿sí? Vamos a seguir entintando nuestro sello. Una vez que ya empieza a coger cuerpo, ya podemos colocar un poco más espaciados, ya podemos colocar arrastrando un poco la esponja, pero la idea siempre es que quede de manera uniforme. Listo. Ya puedo jugar, ir probando, rotando el sello de lado a lado para crear formas básicas o composiciones básicas. Perfecto. Hay unos pequeños detalles como que no muy bien intentados, pero se ve bien, creo que se ve muy bien. Vamos a alternar ahora con otro motivo, con otro diseño. Vamos a hacer el primer entintado. No pasa nada si la tinta se va a la base del cartón, porque la altura que tiene el foamy, que es aproximadamente 1,5 milímetros, no va a permitir que se estampe la base del cartón. Eso no hay ningún problema. ¿Listo? Aquí nótese que la capa de tinta no estuvo muy bien, por eso se ven pequeños espacios blancos, pero sirven también como un detalle visual muy interesante. Este trabajo lo iremos realizando con cada uno de los sellos hasta conseguir colores uniformes. En esta primera etapa del ejercicio lo interesante es probar. Hay que realizar distintos tipos de pruebas, trabajando con las diferentes saturaciones que puede tener cada uno de los sellos. Hay que realizar pruebas y pruebas hasta que logren un poco dominar la técnica. Incluso es necesario, si tienen cartulinas de colores, hagan una prueba para ver cómo reacciona. Por lo general las tintas acrílicas son cubrientes, es decir, no tienen mucha transparencia. En este caso de esta cartulina negra, fíjense que el color no se ha opacado demasiado. Y esta es cartulina papel craft, en el cual el color sí resalta a pesar de que es un material oscuro. Es hora de poner manos a la obra y trabajar en el proyecto. Para el primer proyecto voy a trabajar con estos 4 motivos. En formato A4 vamos a definir un área de 24 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto. ¿Para qué? Básicamente para trabajar una retícula de 4 motivos por 3. Vamos a empezar.
Listo, está una propuesta terminada.